Cuando ocurre este accidente, todas las autoridades chilenas comienzan a ver la forma de rescatar a los mineros. Estos mineros duraron aproximadamente 69 días debajo de la tierra. Esta cápsula que está acá, que es la Fénix 2, comenzó a construirse por el ejército chileno para comenzar a rescatar a los mineros. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nuevamente me encuentro en un lugar muy bonito de Colombia. En este momento estoy en el municipio de Nemocón, que se encuentra ubicado en Cundinamarca, aproximadamente a unos 60 kilómetros de la ciudad principal, que es Bogotá. ¿Por qué me encuentro el día de hoy aquí en Nemocón? Porque a mis espaldas aquí se encuentra la entrada de uno de los lugares más bonitos que hay en Colombia, que es la entrada a una mina de sal. En este momento me voy a dirigir allá, les voy a mostrar cómo es la mina de sal de Nemocón y vamos a hacer un pequeño recorrido por este pueblo para que ustedes también lo conozcan. Así que acompáñenme nuevamente en este video. No, antes de ingresar a la mina estaba en esta agencia turística que se encuentra acá, la cual se llama el Desierto de Checua. Me comentaba la señorita que nos atiende, que se llama Daisy, que ellos hacen planes turísticos para dirigirse como tal aquí al desierto de Checua o el desierto de la Tatacoita. Para todas las personas que quieran venir, el recorrido es muy barato. Me estaba comentando que tienen una tarifa el fin de semana de 30.000 pesos para que ustedes puedan ir allá. Son tarifas demasiado baratas para que ustedes puedan venir acá, no solo a la mina de sal, sino también conozcan otra maravilla de Colombia. Hablando con la señorita de la agencia de viajes, me comentaba que infortunadamente ha bajado mucho el turismo en esta zona debido a la pandemia, aunque ya pasaron 3 años, de los cuales pues mucha parte de la economía del país no se ha recuperado. Tenemos nuevamente que volver otra vez a venir a estos sitios, a estos parajes. Entonces muy barato, es muy económico para que ustedes puedan venir a este sector. Así que no se cohíban, vengan a un pueblo muy bonito como Nemocón para que ustedes puedan apreciar estas maravillas de la naturaleza. Continuamos con nuestro recorrido hacia la mina. Bueno, para los que no sepan, les comento un poquito de historia del país. Aquí hay 5 minas en Colombia que surten, por decir, la sal a nuestro país. 2 quedan en la costa, una es la mina de Manaure, la segunda también queda allá, que se llama Galera Zamba. La siguiente queda en el Meta, se llama Upín. Y las 2 que quedan en Cundinamarca, una es Zipaquirá y la otra es donde me encuentro en este momento, que es Nemocón. Para que ustedes puedan entender, la sal de cocina que ustedes consumen todos los días sale de estas minas. Aquí en este cartel estamos viendo las tarifas para las personas, tanto nacionales como extranjeros, y que incluye como tal el pago de la entrada a la mina de sal. Bueno, el ingreso me costó 38.000 pesos por ser colombiano, y aquí encontré algo muy bonito que es para llamar como tal en el momento que necesite uno pagar el tiquete y no se encuentre pues la persona en el momento, pues llega como tal a la taquilla. Bueno, ya me encuentro adentro como tal, es como una pequeña plazoleta la que encuentro acá. El recorrido es guiado, mi guía turístico se va a llamar Kevin, se llama Kevin como tal. Mientras Kevin llega, voy a dar una vuelta por esta plaza muy bonita en la cual se encuentran como tal tiendas de artesanías y también un pequeño mercado aquí para que ustedes lo puedan apreciar. Bueno, para las personas que quieran venir aquí se pueden llevar eso es casi 1 kilo de sal vigua, quiere decir virgen, o sea, sacada directamente de la mina. Bueno, nos tuvimos que poner toda esta indumentaria para poder entrar a la mina. Nos dan primero como tal esto que es una cofia, que es para protegernos previamente antes de ponernos el casco. Así que por normas de seguridad tenemos que entrar con este casco a la mina. Bueno, ya nuestro guía nos estaba dando aquí las instrucciones antes de entrar como tal a la mina. Oficialmente comenzamos nuestro recorrido. Tengo que apagar un momentico la cámara, no les puedo mostrar el descenso para evitar un accidente porque hay que bajar
unas escaleras aproximadamente unos 80 metros. Así que ya nos vemos dentro de la mina. Bueno, esta es la primera parte como tal, es el descenso, son unas escaleras, hay que tener mucho cuidado al bajarlas. Vamos a bajar primero y después les sigo mostrando la mina en la parte interna. Bueno, llegamos aquí a una parte que se llama la cámara de recibo, que era donde recibían como tal a los mineros para comenzar a irse directamente para sus cámaras a trabajar. Hay una serie de canastillas acá hechas en madera, que son las que sostienen como tal el techo de la mina. Toda esta mina es rústica, no es como otro tipo de minas que son talladas. Vamos a ingresar aquí a el nivel Santa Bárbara. Es una especie de pilares, como pueden ver aquí, hechos en madera también, sosteniendo como tal la mina. Así que vamos a seguir continuando y vamos a seguir viendo el recorrido de este bonito lugar. Acabamos de ingresar a la cámara Santa Bárbara. Esto se ve espectacular, así con esta iluminación. Uy, miren, por favor aprecien ustedes todo este sector que estoy viendo yo. Lo que les digo a ustedes, deben venir a estos lugares ustedes mismos y apreciarlos por ustedes mismos. Es diferente ver esto en un video a que ustedes vengan acá. Bueno, estamos viendo aquí ya las formaciones de sal dentro de la mina. Estos cristales que se forman como tal. Para los que aún piensan que la sal sale de un salero, no, la sal sale de una mina y tiene un procesamiento. Para que ustedes puedan ver una de las maravillas de la naturaleza. Bueno, podemos tomar un trozo de esto y probarlo. Eso sí está permitido hacerlo acá, no como en algunos sitios que está indebido tocar las rocas. Aquí podemos, por el momento, incluso poner la lengua. Podemos hacer esto, por favor. Pueden mirar lo que voy a hacer en este momento. Así. Aquí nos acercamos como tal a un antiguo carro que llevaban los mineros. Lo tienen acá como parte de un recuerdo y se encuentra como tal unos bloques de sal. La sal como tal es de color negro, ¿no? Esa es la sal viva, pero se forman unas partes blancas que por la filtración del agua comienzan a formarse nuevamente, así como la que estamos viendo acá. Esto es sal por filtración. Y hay otra parte que es este tipo de sal que forman bloques de cuarzo. Esta mina como tal fue hecha por mineros, es decir, como tal utilizaron pica y pala, realizar como tal, por decir, esta galería. No utilizaron otro tipo de maquinarias como utilizan en otras minas o usaron tuneladoras para hacer este proceso. Todo es hecho a mano, por decir, es una mina hecha artesanalmente. Aquí les voy a mostrar una representación de la cápsula Fénix 2, la cual es un vehículo que comenzó a transportar mineros. ¿Cuál era el motivo de esta cápsula? En el año 2010, exactamente el 5 de agosto, ocurrió un accidente en las minas de Chile, en la mina San José, ubicado en el desierto de Atacama, en el cual 33 mineros quedaron atrapados como tal en la mina. Era una mina que surtía como tal oro y cobre a toda la población. Debido a este accidente, los mineros quedaron atrapados en la tierra, aproximadamente casi como a 1 kilómetro de profundidad. Las autoridades chilenas tuvieron que comenzar a tomar cartas en el asunto y comenzar a construir un vehículo como es el Fénix 2 para comenzarlos a sacar a la superficie. Duraron 69 días enterrados estos mineros hasta que, pues, gracias a la ingeniería moderna, pudieron sacarlos por medio de este vehículo que es la cápsula Fénix 2. Pero ¿por qué les estoy contando esto y por qué esta representación de esa cápsula acá o de ese vehículo acá? Porque posteriormente vinieron aquí actores a hacer una película, la cual se llamó Los 33. Los 33 fue una película protagonizada entre otros actores conocidos como Antonio Banderas. Ellos vinieron como tal a esta mina. Duraron aproximadamente dos años, fue lo que me comentaron, haciendo esta filmación.
Aquí vemos una representación fotográfica precisamente de cuando después de 69 días rescatan a los mineros. Están fotografías de los mineros reales y también fotografías aquí de los actores. Cuando vinieron a hacer la filmación, los actores aquí dejaron su huella. Dejó el señor Antonio Banderas, dejó firmado el casco con el cual realizó la filmación en esta mina. También hay varios actores como Marco Antonio Ribeiro, Gustavo Angarita, que fueron otro tipo de actores que vinieron a hacer esta filmación acá. Estoy en la cámara, puede decirse, en el set donde se filmaron los 33. Me comentan que esto es casi el doble de espacio en el cual los mineros estaban. La longitud de estos son unos 20 metros como por 15 metros. O sea que los mineros estaban reducidos en un espacio aproximadamente de unos 12 por 12, que fue lo que me comentaron. Les voy mostrando aquí objetos que utilizaron para hacer esta película. Las camas, los mineros tuvieron que como tal romper tanques plásticos y la silla de los vehículos que quedaron los utilizaron como almohada. Esto debió haber sido muy trágico para ellos en ese lugar, durar 69 días atrapados. Bueno, vamos a salir del set de grabación o donde se grabó como tal los 33 y vamos a continuar nuestro recorrido por las galerías de esta mina. Voy a llegar a otro sitio que es el Pozo de los Deseos. También la mina tiene un lugar para que ustedes puedan pedir sus deseos. Para que se cumpla como tal el deseo, tienen que tirar la moneda hacia atrás y no ver dónde cae. Eso fue lo que me comentó mi guía turístico. Otro bonito lugar al cual nos estamos dirigiendo es una cascada de sal. La filtración del agua a través de la pared formó esta maravilla de la naturaleza. Todo lo que ustedes ven acá es sal, sal, sal. Sal por todo lado, sal por la izquierda, sal por la derecha, sal por el techo, absolutamente. Sino que precisamente a través de la roca como tal, de la sal vigua, se filtró el agua y hizo este tipo de formaciones rocosas. Estoy en otro lugar aquí emblemático de la mina porque estoy aquí justo mostrándoles esta pieza que es un corazón gigante. Esto es un cuarzo tallado translúcido, pero es el cuarzo tallado translúcido más grande que hay en el mundo. Así para que ustedes puedan venir a la mina y apreciar esta maravilla hecha por el hombre. Bueno, creo que ya con esto concluyo mi viaje al interior de la mina. Vamos a seguir dándole un recorrido al municipio de Nemocón. Vamos a dar una vuelta por un sendero ecológico que hay acá, que nos recomendaron, a ver de qué se trata, y también les muestro a ustedes. Acabamos de subir el sendero ecológico y ya les muestro dos cosas importantes aquí en este lugar para que ustedes también lo puedan apreciar. Bueno, lo que les quería mostrar aquí en este lugar donde estaba haciendo senderismo, que es en la parte del techo de la mina en el cual me encuentro, es este árbol que está aquí a mis espaldas. Este árbol cuenta una leyenda. Este se llama el árbol de los sueños, porque aquí vino el cacique de la época, el cacique Nemequeme, y se quedó dormido en este árbol. Al quedarse dormido en este árbol tuvo una epifanía o una revelación en el cual le informaba que dioses barbados iban a venir a conquistarlos a ellos. Entonces él ordenó a todo su pueblo esconder los tesoros, entre eso oro y esmeraldas. Y hasta el momento no se sabe dónde está escondido el tesoro de Nemequeme. Bueno, eso es lo que dice como tal la leyenda. Eso es lo primero que les quería comentar aquí en la cúspide de esta montaña. Y lo segundo que les quiero mostrar es el maravilloso pueblo de Nemocón. Me traje dos recuerdos muy bonitos de la mina. Uno que me dieron allá fue un cuarzo de sal, esta piedra maravillosa, muy bonita, que si yo la pongo a la luz se vuelve translúcida. Ese fue un bonito recuerdo que me dejó el guía turístico para que me lo llevara a la casa y lo guardara. Y el segundo recuerdo que me traje fue esto sí lo compré. Esto es sal vigua, es decir, sal sacada directamente de la mina. Esta sal infortunadamente no es para el consumo humano, la voy a utilizar para procesos medicinales, como esto sirve como exfoliación o sirve también para los problemas respiratorios. Voy a recorrer en este momento la estación férrea de Nemocón y les voy a mostrar a ustedes este lugar y les voy a comentar algunas cosas del mismo.
Los fines de semana eran los días clave para el turismo en el municipio de Nemocón. Este fue uno de los últimos recorridos del tren en 1999. Pasajeros listos, operarios listos, tripulación lista, el tren y la vía en perfectas condiciones rumbo a Nemocón después de 17 años. Una inversión de recursos que permiten que llegue el turismo. La gente no pensaba que iba a volver a llegar el tren. Hoy vemos los niños alegres, niños que no conocían el tren. Nemocón recupera hoy parte de su historia. Sin duda alguna, desde el momento en que dejó venir el tren, el municipio perdió algo muy importante. Perdió no solamente la posibilidad de desarrollarse turísticamente, sino que su historia se vino al piso. Les voy a contar una breve historia. A finales de los años 90, el tren de La Sabana dejó de venir como tal aquí al departamento de Nemocón. Aproximadamente pasaron 20 años hasta que en el mandato del presidente Juan Manuel Santos, en el año 2015, se volvió a entregar esta obra completa. Y casi 8 años después veo con tristeza que esta estación ya no está nuevamente en funcionamiento. Lástima por el municipio, lástima porque mucha gente que vive acá en Nemocón vive del turismo que da la mina aquí de sal. Realmente es muy lamentable que ya el tren de La Sabana no venga hasta este sitio. Con esto ya concluyo mi visita aquí al municipio de Nemocón. Espero que lo que les haya podido mostrar en este video nuevamente les sirva a ustedes para tomar decisiones en sus próximas vacaciones, recorridos o viajes turísticos. A pesar de lo que vieron y de lo que yo pues les mostré a ustedes, entre esos dos contrastes, tanto la mina como la estación férrea, exhorto a la gente para que haga turismo aquí en Colombia y también a los extranjeros para que vengan y conozcan algo muy bonito como lo es la mina de Nemocón. Señores, a todos muchísimas gracias, que tengan una muy buena tarde. Por favor, regáleme un like y suscríbase al canal para que sigan recibiendo más notificaciones de mis viajes. A todos ustedes que tengan un buen día y chao, chao.